Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Justo Rivas. Hoy les presentaré la historia de evolución de los satélites artificiales, trabajo que resulta de la consulta de investigación de la asignatura Telecomunicaciones impartida por el ingeniero Freddy Mayo Rentería de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. En resumen, en términos astronómicos, un satélite es un cuerpo celeste que gira en órbita en torno a un planeta. Por ejemplo, la Luna es un satélite natural de la Tierra. Sin embargo, en términos aeroespaciales, un satélite es un vehículo espacial lanzado por personas capacitadas que describe órbitas alrededor de la Tierra o de otro cuerpo celeste. En esencia, un satélite de comunicaciones es una repetidora de microondas en el espacio, formada por una diversa combinación de uno o más de los siguientes dispositivos que requiere para su funcionamiento, como son el receptor, transmisor, regenerador, el filtro, computador a bordo, multiplexor, demultiplexor, antena, guía de onda y casi cualquier otro circuito de comunicaciones. Se estima que desde el lanzamiento del Sputnik 1 en 1957 se han enviado al espacio más de 15.000 satélites artificiales. En la actualidad, sin contar con aquellos destinados a uso militar, se encuentran operativos en más de 1.000, de los cuales en torno a 400 se ubican en la órbita geoestacionaria. Los satélites artificiales se emplean para múltiples aplicaciones, todas ellas basadas en la recepción, almacenamiento y reenvío de información. Existen tantas aplicaciones como servicios de radiocomunicaciones posibles. Veamos un poco de historia de los satélites. La primera referencia a este término la realiza el escritor británico Arthur C. Clarke en 1945, incluyendo la propuesta de un sistema de comunicación global usando estaciones espaciales. El tipo más sencillo de satélite es un reflector pasivo, que solo rebota las señales de un lugar a otro, como un espejo. Un satélite pasivo refleja las señales de regreso a la Tierra, porque no hay a bordo dispositivos de ganancia que amplifiquen o modifiquen las señales. Algunos satélites pasivos requieren transmisores por radiofaro para fines de rastreo y telemetría. En 1957 Rusia lanzó el primer satélite, el cual llamaron Sputnik 1. El primer satélite terrestre activo. Un satélite activo es capaz de recibir, amplificar, reconformar, regenerar y transmitir información. Esto operó por 21 días. Después, en el mismo año, Estados Unidos lanzó el Explorer 1, que transmitió información de telemetría durante casi 5 meses. En el 58 la NASA lanzó el SCORE, un satélite cónico de 150 libras con una grabación de cinta a bordo. Retransmitió un mensaje de Navidad de 1958 del presidente Eisenhower. En 1960 también la NASA, en conjunto con Bell Telephone Laboratories y el Jet Propulsion Laboratory, lanzaron el ECHO 1 o el ECHO 1, un globo plástico de 100 pies de diámetro con recubrimiento de aluminio. En el mismo año, en el 60, el Departamento de Defensa de Estados Unidos americano lanzó el Courier 1B, que fue el primer satélite del tipo transpondedor. Courier transmitió 3 vatios de potencia y solo. En 1962, AT&T lanzó Telestar 1, el primer satélite activo en recibir y transmitir señales de radiofaro. En 1963 fue lanzado el Telestar 2 con éxito y era idéntico electrónicamente al Telestar 1, pero más resistente a la radiación. Debido a que el anterior se había salido de órbita, se había dañado debido a la radiación, este fue más implementado en cuanto a la radiación. El Telestar 2 se usó para transmisiones telefónicas, de televisión, datos y video. El mismo año el Syncom 1 fue lanzado y fue el primer intento de colocar en órbita un satélite geosincrónico, pero se perdió durante su inyección en órbita. Un satélite geosincrónico es el que gira a la velocidad de la Tierra, es decir, que siempre lo vamos a ver en el mismo punto. Debido a que ese movimiento geosincrónico no se hace necesario que las antenas receptoras tengan que moverse a la velocidad de la Tierra. Sin embargo, ese mismo año fueron lanzados con éxito el Syncom 2 y el Syncom 3. En 1965 el primer satélite comercial de telecomunicaciones fue Intelsat 1, apodado Pájaro Madrugador. Intelsat quiere decir Organización Internacional de Telecomunicaciones Satelitales. Es un consorcio de más de 120 naciones. Entre 1966
y 1987 Intelsat lanzó una serie de satélites llamados Intelsat 2, 3, 4, 5 y 6. La antigua Unión Soviética lanzó el primer conjunto de satélites domésticos llamados Donsat o nacionales en el año del 66, llamándolos Molnilla, que quiere decir relámpago. En 1996, el Víctor 1 fue el primer satélite artificial que fue concebido, diseñado, calificado e integrado en Argentina. Lleva a bordo 2 cámaras para tomar imágenes de la Tierra. En 1997 fue lanzado el Nahuel 1A, un satélite de comunicaciones geoestacionario argentino que fue construido por Dornier Satellite System de Alemania. En 1998 fue lanzado el SAT-A. SAT quiere decir satélite de aplicaciones científicas, como satélite experimental pequeño desarrollado por la CONAE, que fue lanzado por el transbordador Endeavour. En el 2000, el SAT-3, el SAT-C, fue el tercer satélite lanzado por la CONAE. Cabe recordar a su primer investigador principal, el Dr. Raúl Colom. En el 2007 fue lanzado el PehuenSat-1, es un satélite con objetivos educativos y construido totalmente en Argentina. El armado demandó 5 años y fue realizado por docentes y alumnos de la Universidad Nacional del Comanahue. En el 2011, el SAT-D, satélite aplicaciones científicas, también conocido como Aquarius por su principal instrumento, fue un satélite argentino en observación climática y oceánica. En el 2013, el CubeSat-1, denominado Capitán Beto, es un nanosatélite artificial de 2 kilogramos de peso, desarrollado por la empresa argentina Satellogi. En el 2014 fue lanzado el ButSat-1, es un microsatélite, está construido de forma de caja aplanada, optimizado para el lanzamiento y fue apodado Tita en honor a Tita Merello. En el 2016 fue lanzado los satélites NewSat-1 y NewSat-2, son una serie de satélites argentinos de la empresa Satellogi, apodados Fresco para el NewSat-1 y Batata para el NewSat-2. En el 2017 fue lanzado el satélite NewSat-3, apodado Milanesat, una serie de satélites argentinos de la empresa Satellogi. En ese evento estuvo NewSat 1, 2, 3, 4 y 5. En el 2018 fue lanzado los satélites NewSat 4 y NewSat 5, que fue en febrero del mismo año, 2018, también conocidos como nombres clave: Ada para NewSat 4 y Marian para NewSat 5, construido por la empresa Satellogi de Argentina. Los satélites artificiales tienen aplicaciones relevantes, como se utilizan para radioenlace entre estaciones fijas o móviles a través de repetidoras situadas en órbita alrededor de la Tierra. Ofrecen servicios de radiodifusión por satélite de tipo punto a zona, servicios de meteorología por satélites, servicio móvil por satélite entre estaciones de base fija y terminales móviles, servicios de investigación del espacio exterior desde telescopios espaciales. La televisión digital por satélite también es un papel muy preponderante que vemos nosotros a cada rato, como son televisión por satélite, la cual está DirecTV, está Claro, está Movistar Sky, entre otros. Es necesario tener claro 2 términos en un satélite artificial, que es el ángulo de elevación y el ángulo de azimut. El ángulo de elevación es el ángulo formado entre el eje horizontal y la dirección de una onda radiada desde una antena de la estación terrena hacia el satélite, desde la Tierra hacia el satélite. Ángulo de azimut es el ángulo de apuntamiento horizontal de una antena, es decir, el ángulo que hay que girar la antena hacia el este u oeste, desde el polo norte terrestre verdadero, o sea el norte magnético, hasta ubicarse en la línea del satélite. Para un satélite también ellos operan por medios de órbitas, en los cuales lo clasificamos según el centro. Como cuerpo primario de la órbita puede ser galactocéntrico de la galaxia, heliocéntrica del Sol, geocéntrica en la Tierra, areocéntrica de Marte o lunar de la Luna, según su excentricidad. Existen circulares cerradas, elípticas cerradas, parabólicas abiertas, hiperbólicas abiertas o radiales abiertas o cerradas.
Según su inclinación son inclinadas. Por ejemplo, la órbita polar se encuentra inclinada a 90 grados respecto al plano ecuatorial. O no inclinada, por ejemplo, la órbita ecuatorial en el plano del ecuador terrestre. Según la sincronía del periodo de rotación del satélite respecto al cuerpo primario son síncronas, subsíncronas o supersíncronas. Según el sentido de rotación son progradadas o retrógradas. Según la altitud del satélite, bajas, medias y altas, etc. son límites flexibles. Y asimismo, según la distancia de la órbita del centro terrestre, pueden clasificarse genéricamente como de baja latitud LEO, de media altitud MEO, órbita geoestacionaria GEO, altamente elípticas GEO. De baja latitud LEO es Low Earth Orbit, para una distancia entre 500 y 1500 kilómetros. No pueden ser más bajas para evitar coberturas, pequeñas fricciones con la capa superior de la atmósfera, y tampoco pueden ser mayores para evitar el primer cinturón de radiación. Se usan constelaciones para cubrir el área de servicio. De media altitud MEO, Medium Earth Orbit, entre 6.000 y 11.000 kilómetros, entre el primer y el segundo cinturón de radiación. También existen en torno a los 20.000 kilómetros de altitud las órbitas MEO circulares de denominación ICO, Intermediate Circular Orbit. Órbita geoestacionaria GEO, Geostationary Orbit, situada a 35.788 kilómetros. En ella, el satélite gira solidariamente con la Tierra, aparentando estar en un punto fijo. Altamente elípticas EO, High Elliptical Orbit, cubren regiones no alcanzables por las GEO. Sin embargo, las comunicaciones por satélite también poseen algunos inconvenientes de consideración. Lo más importante son los siguientes. Puede emplearse pocas bandas de frecuencia en la práctica, limitando a bandas C, KU y K. Los procesos de gestión y mantenimiento de un satélite son muy complejos por la distancia y accesibilidad a ellos. Los satélites artificiales poseen diversas ventajas que los hacen idóneos para su empleo en radiocomunicaciones, como son: no dependen de fronteras ni barreras físicas, son muy estables en su funcionamiento, la señal se propaga por el espacio libre con márgenes de desvanecimiento muy reducidos, sustituyen o complementan las comunicaciones terrenas, inalámbricas o cableadas, permiten comunicaciones de gran ancho de banda. Para esta consulta de investigación utilizamos como referencia bibliográfica el libro Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, cuarta edición, de Wayne Tomasi, 1996, desde la página 793, y en la página oficial de la CONAE de Argentina. Muchas gracias por su atención y su minuto de tiempo.